10, 9, 8, 7, 6, 5, probando. Estamos en la exposición de Germán Ávila. Ok. Vamos a empezar entonces con una visita guiada a la exposición de Germán Arrobla, que se llama Cuerpo Cierto. Em, mi nombre es Emilio Tarazona, soy crítico de arte, investigador, curador, pero no soy el curador responsable de este exposición. Es una curia Buenaventura, de la Escuela Concreta, han trabajado con Germán este proyecto desde hace un tiempo, ¿no? Tengo en todo caso la suerte y la fortuna de ser muy amigo del artista por varios años, y entonces conozco una serie de procesos, mi término es muy apropiado, em, artísticos, jurídicos, ¿no? Que han involucrado, digamos, el proyecto de esta exposición. Entonces, ¿cómo podría empezar? Yo eh, empezaría, digamos, hablando de esta especie de tres núcleos, tres elementos que articulan mucho de trabajo de Gema, ¿no? Para empezar, digamos, una parte, se puede decir, fuertemente aquí, digamos, enfocada en lo jurídico, ¿no? Y también en lo ecológico. Son como dos vías. Hay una tercera más, ¿no? Que se ha aplicado también aquí fuertemente, que es un componente, se puede decir, también devocional, ¿no? Que también está ahí sutilmente marcado en varios de sus trabajos. Entonces, empiezo primero como alguna especie de pauta general sobre una cosa súper aburrida que no tiene nada que ver con las artes visuales para muchos, que es la filosofía del derecho, ¿no? Entonces, los seres humanos somos seres sociales, ¿no? Seres sociales, Aristóteles va a decir incluso animales políticos, ¿no? Es un poco lo mismo. Se trata de cómo pensar, digamos, que la convivencia, ¿no? Porque es muy importante, digamos, para los seres sociales, tiene mucho que ver con el comportamiento, ¿no? Y digamos, la conducta. La conducta entre unos con otros, ¿no? Y esa regulación es prácticamente el origen del Estado, se puede decir, ¿no? El origen de esa normativa, de ese, se puede decir, eh, ordenamiento, ¿no? Que va a hacer posible, ¿no? La convivencia. Entonces, estas nociones como que son muy importantes para entender el interés, de alguna manera, del artista, ¿no? Por estos temas, que parten siempre de una experiencia personal, con el caso de Germán. Entonces, es la construcción de ese orden normativo lo que siempre ha estado, digamos, se puede decir, en conflicto, en debate permanente a lo largo de la historia, digamos, de esta convivencia en las ciudades, en los estados, ¿no? En los espacios multinacionales, se puede decir también, ¿no? A esta regulación de la conducta se le llamó en un momento también, en los inicios de la modernidad, el liberalismo biopolítica, ¿sí? ¿A qué se refería de alguna manera la biopolítica? La biopolítica está vinculada con una serie de nociones económicas, pero también sociales, de organización social, que tienen que ver con la eficiencia, con cómo hacemos que cada persona tenga un lugar específico funcional, ¿no? Dentro de la sociedad. Y esta administración se le va a llamar, digamos, teorías ya más contemporáneas, gubernamentalidad, ¿no? Que es el arte, vamos a poner de ahí el arte del término bonito, de gobernar, ¿no? Si consideráramos que
hay un arte para gobernar, eso se llama gubernamentalidad. Lo digo ¿por qué? Porque el concepto, digamos, de gubernamentalidad va a estar fuertemente vinculado en el fondo en lo que es la condición de la conducta. Digamos que el arte de gobernar consiste en conducir la conducta de todos las personas sociales que hacen parte de la comunidad. Em, y la palabra conducta me interesa aquí porque esa conducción de la conducta, aunque suene un poquito, se puede decir redundante, ¿no? Tienen una frase etimológica, una palabra etimológica, una raíz, que tiene que ver con ductos, con el ducto, la conducta. Y a mí me parece sumamente interesante esta presencia de los ductos, ¿no? En esta propuesta en general, aquí y arriba, que tiene mucho que ver con una mirada acerca de esa conducción de la conducta, que también son los códigos, las leyes, la constitución, el código civil y todas esas cosas que van a conducir la conducta de todos por un determinado brille, ¿no? Estemos o no en contra, ¿no?, de esas normativas. Entonces, puntualmente hay muchas formas de ejercer, digamos, esa conducción de la conducta, esa gubernamentalidad, ¿no? Uno podría decir que las más básicas son la autoridad y la fuerza, digamos, ¿no?, que tienen justamente los estados para forzar, de una manera, para obligar, ¿no?, a cierto tipo de comportamientos. Pero hay otras mucho más complejas y mucho más sutiles que tienen que ver con la manipulación, que tienen que ver con la seducción, que tienen que ver con el convencimiento, digamos, ¿no?, de las personas con los acuerdos, ¿no? Eh, Creo que el trabajo de Germán Arroula en los últimos años ha estado un poco negociando con todas esas cosas, con las posibilidades, digamos, legales, ilegales, digamos, inmerso inesperadamente en ello. Lo digo inesperadamente porque él es dueño de una finca al sur de Medellín. Esto es en una vereda, en realidad, que se llama San Isidro, que está en un municipio que se llama La Estrella, ¿no?, y que prácticamente es la continuidad de la capital de Antioquia hacia el sur, ¿no? La última estación del metro, y luego un alimentador por media hora hasta llegar a un lugar en donde hay que caminar hacia arriba, ¿no?, o un buen trecho, ¿no?, en campo, digamos, en vía destapada, como quien dice, ¿no?, para el borde de un pequeño río. Este lugar está, digamos, por el POT que él tenía cuando lo adquirió, es una zona forestal, es una reserva natural, bosque tropical. Y el año 2016 ocurrió algo que justamente es lo que lo condujo de alguna manera a esta propuesta, que tiene que ver con el hecho de haberse encontrado en su finca con una tala ilegal de árboles, eh, que él identificó como parte de su propiedad, ¿no? Vamos a decir, los vecinos se tomaron un poquito, ¿no?, su terreno, pero habían cometido lo que era un crimen, porque este árbol en particular, más bien, en lugar de árbol es un helecho gigante, un helecho arbóreo, Siacacia me parece que es como la familia de este helecho, es un árbol prehistórico, se puede decir. O sea, digamos, la especie eh, tiene origen en el Carbonífero, en el periodo Carbonífero. Estamos hablando de la era paleozoica, 350 millones de años. Digamos que el siguiente periodo de la historia después del Carbonífero, dicho sea de paso el nombre, viene justamente porque de ahí deriva gran parte del carbón, de los combustibles fósiles, digamos, que se utilizan para el movimiento de esto que llamamos civilización equivocadamente quizás, desde la Revolución Industrial. Pero en todo caso, el periodo siguiente al Carbonífero es el Pérmico. El Pérmico es, digamos, termina el periodo pérmico con algo que conocemos como extinción masiva. Una de las más grandes extinciones masivas, ya que acabó con más, algunos dicen más del 80%, otros dicen más del 95% de la vida en el planeta. O sea, a eso le llaman la gran mortandad. Con lo que quiero decir que este helecho arbóreo es un sobreviviente de esa gran mortandad.
Evidentemente, todos los seres vivos somos un poco sobrevivientes de gran mortandad porque descendemos de alguna otra especie, ¿no? Que sobrevivió a esta extinción masiva, la más catastrófica que ha tenido el planeta. Em, pero, digamos, no había mamíferos en esa época. O sea, descendemos de una serie de transformaciones. El hecho arbóreo ha tenido muy pocas desde entonces. O sea, se mantiene como estuvo en la época carbonífera, en gran medida. Se considera una especie en peligro de extinción, ¿no? En riesgo crítico. Por eso también la tala de estos árboles, ¿no? Es considerado un ecocidio, ¿no? Un atentado ante una especie, ¿no? Que debería ser protegido. Él empieza justamente esta batalla jurídica a partir de esto. El nombre Cuerpo Cierto tiene que ver con esta idea, porque él había comprado este predio en Cuerpo Cierto. Es un término jurídico que implica que no necesariamente el terreno y las lindes del terreno van a coincidir con las escrituras notariales del terreno o con los metros cuadrados exactos, sino que uno la compra por las dimensiones que tiene, ¿no? Según se puede decir, los perímetros marcados, ¿no? Entonces uno compra en Cuerpo Cierto. Es como manifestar que más importante que las medidas es la presencia y la existencia comprobada por ambas partes, ¿no? De que eso es lo que está comprando. Y de alguna manera, digamos, esta idea de cuerpo va a estar muy presente en otros trabajos de Carmán que tienen que ver ya con la humanidad, ¿no? La noción de alguna manera de humanidad, ¿no? Dónde acaba, dónde termina, cuáles son los límites, ¿no? ¿Qué importa, ¿no? Persona jurídica es una cosa, ¿no? Y si pues te falta un dedo porque lo perdiste en un accidente, no dejas de ser una persona jurídica con todos tus derechos. Vamos a ponerlo en esos términos, ¿no? Entonces, después de esta pieza, pues podemos subir más bien al segundo piso. Miren, este es un paisaje, pero me acuerdo del título que le puso evidencias, y sé exactamente por qué. Porque cuando talaron estos helechos arbóreos, él lo que hizo fue primero amarrar con una cinta roja, digamos, lo que había quedado del árbol con raíces hacia abajo, talado. Son árboles enormes de 20 metros. Son muy interesantes porque tienen como una especie de caracol de brazos, digamos, que va extendiéndose después para crear como las ramas, ¿no? Y luego creciendo otra vez, ¿no? Y destilando otra vez esta especie de caracol que se desenrolla. Entonces pueden ser muy altos. Fueron talados como a esta altura, ¿no? Pero estaban también los troncos troceados, puede decir, ¿no? Y él lo que hizo fue marcar con un trapo rojo, ¿no? Todos los que habían quedado todavía sembrados y rotos. Estos trapos, ¿no? Que tienen pues ahora el musgo, ¿no? Que después de que lo quitó, que seguía, digamos, creciendo alrededor del muñón, cercenado de los árboles. Y también a los que quedaron, ¿no? Los llevó a su casa y los envolvió con este tipo de señalamiento que fotografió un poco para juntar, digamos, en modo artístico las evidencias y las pruebas que va después a desplegar en mi proceso jurídico, ¿no? Para las denuncias, ¿no? Que tuvieron lugar allí, que tenían que ver con invasión de terreno, o sea, tiene que ver con expropiación privada, ¿no? De un predio, dos, con deforestación, ¿no? Ilegal, y tres, con, se puede decir, ah, eh, derrumbe o demolición de parte de una montaña, ¿no? Que fue basada de alguna manera para hacer otros sembrados de plátano y otras cosas. Entonces, estas hojas también no son del mismo herecho arbóreo, es otro, pero que son oriundas de esa zona, puntualmente. Se le llama, si no me equivoco, algo así como, em, algo que tiene que ver con rastar, no me acuerdo ahorita el nombre coloquial que tiene. Em, las vamos a ver también más arriba. Es un paisaje que tiene que ver con la idea de la montaña, pero también con la idea de la destrucción. Rascadera, esa otra planta, ¿no? Y la rascadera tiene un nombre, una etimología mucho más bonita. Santo Soma Sajiquifol, ¿sí?
A mí me gusta el nombre por otra razón. No es esta, no es esta, este es otro. Hay tres, digamos, materiales biológicos de flora en esta más. Uno es este lecho aporio, estaba comentando de esta deforestación. Eh, Otro es esa enredadera, ¿no? Que cubría una parte de una propiedad que él tenía en Reita aquí en Bogotá, básicamente como de 4 pisos, no, 2 pisos y medio, 3 pisos, y que tenía que retirar. Entonces lo que él hizo básicamente es quitarle las ramas y cortar esta enredadera, tirando, no eran tallos flexibles, ¿no? Que son troncos que se habían formado pues, en 40 a 45 años. Uno es una especie de extinción, estaba obligado a hacerlo, entonces tiene que retirarlo y lo hace, digamos, portándola en trozos, pero la forma que tiene es la forma de la arquitectura. Por eso vemos que este crecimiento de varias décadas es absolutamente vertical, que tiene unas, se puede decir como unos dobleces, ¿no? Que digamos hacerlos hubiera sido pues una cosa muy demorada, ¿no? Entonces, la otra especie es esta que es lo que le llama rascadera, ¿no? Que estaba comentándoles con este nombre tan atractivo que es Santosoma Sagittafolium. ¿Por qué me interesa el nombre? No sé si es que estoy bien con etimologías latinas, pero santo, aunque se escriba con X, pues es santo, yo pienso. Soma es cuerpo, ¿no? Lo que me suena a mí, ¿no? Como una santificación del cuerpo. Y Sagittafolium, si no me equivoco, Sagitta viene de flecha, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando alguien habla de digamos, San Sebastián, ¿no? Y su martirio, digamos, en donde es flechado, digamos, por varias personas, ¿no? Los romanos terminan, ¿no? Haciendo, digamos, ¿no? Que sobrevivir, no sé, eh, lanzándole todas estas flechas de las cuales no mueren, las cuales salvado, digamos, curado sus heridas, pero a eso los italianos le llaman las agitaciones, ¿no? El martirio de las agitaciones, o sea, la echación, no sé cómo te habéis hecho, ¿no? Entonces, Sagittafolium me parece que tiene que ver también con eso. Y esa planta, la que vimos abajo, que está tratada, digamos, como una especie de plastificación, ¿no? Que le llama Germán, que tiene también entre de sus elementos glicerina. Y la otra forma de tratar esta hoja es endureciéndola, por todo lo contrario, ¿no? La rigidez. Una primera la hace flexible, la hace sumamente dúctil y la otra la endurece. Esto es con resina, ¿no? Resina epóxica derivada del petróleo, digamos, con la que se producen muchas esculturas actualmente. Em, y que tiene que ver de alguna manera también con esta idea de, eh, yo pienso que tiene que ver enormemente con no solamente cómo se ha movido la modernidad y la civilización occidental, ¿no? Porque tiene que ver con, digamos, el motor principal, se puede decir, de esta civilización después del carbón, ¿no? La primera revolución industrial es del carbón, la segunda del petróleo, ¿no? Y de esa no hemos salido, pero tampoco hemos salido del carbón. Entonces, nunca hay cancelaciones, ¿no? Simplemente como, se puede decir, como supremacías, ¿no? De ciertas sustancias para mover el mundo. Entonces, hay una cosa que tiene que ver con ese inicio de las revoluciones industriales y con el inicio de la modernidad, que es también el inicio de las reflexiones sobre las naciones del Estado. Vamos a ver aquí en varias piezas esta idea de la retícula, ¿no? Que en materiales de construcción, si no me equivoco, se le llama alma, ¿no? Para ponerlo, digamos, en concreto armado, que son esas retículas, ¿no? Que Germán siempre las intenta ver o las, digamos, las interpreta como una especie de plano cartesiano, ¿no? Como una especie de posicionamiento X, Y, Z, ¿no? De algo en el espacio, que de alguna manera nos va a decir justamente que esto existe físicamente, pero por otro lado es como la racionalidad que desde el siglo XVII está detrás también de la filosofía, se puede decir incluso política, ¿no? Y la filosofía, digamos, del derecho. Em, Se puede decir que estas retículas, en muchos de estos casos, lo que van a hacer es como detener en el aire algún objeto.
Y yo lo pienso a veces como si fuera una medida cautelar, ¿no? ¡Pac! ¿No? Se congela ahí, ¿no? La forma jurídica, ¿no? Que hace, digamos, que está, se puede decir, el debate, ¿no? O en discusión momentáneamente por una decisión en juez, ¿no? Y esa medida cautelar es un poquito esto también de detener en el espacio ciertas cosas. Me gusta, digamos, pensar esa idea, ¿no? Como que esta racionalidad lo que hace es, ¿no? Congelar en el tiempo ciertas cosas. Y muchos de estos objetos que Germán ha compilado son constituciones políticas, en algunos casos. En este caso es el código civil, lo que está armando ese objeto allí que parece una bomba. Que en realidad, pues Germán lo interpreta también como si fuera un centro de observación hacia todos lados, ¿no? Como una especie de panóptico, por eso el espejo que le añadió en la parte de abajo, en la base, pero a mí me parece más una bomba, ¿no? Entonces las dos cosas no se casan. Entonces, por un lado está esta idea de lo cartesiano, ¿no? Estaba diciendo. Y por otro lado está esta cosa de la enredadera natural, ¿no? Más o menos espontánea, que trató de apropiarse de un espacio ortogonal, ¿no? Vertical, horizontal, etcétera, a su manera, ¿no? Y que cuando uno piensa en una enredadera, es todo lo contrario al plano cartesiano. Pero aquí, para no enredarme yo, quisiera como que pensar esta enredadera en esa oposición, pero también como una idea de que es lo contrario a un conducto regular, ¿no? Que son los nombres que le da a estos tubos, ¿ya? Y un conducto regular no es más que la forma más o menos establecida en que un proceso jurídico debe andar. Eh, si uno, espero que ustedes no, pues, imagino que debe ser como muy complicado esa carrera, digamos, tiene, digamos, los primeros años de una carrera de derecho, ¿no? Va a tener como clases en donde cada profesor de una área específica del derecho le va a decir que esa área es la más importante de todas. Entonces, alguno le puede hablar, qué sé yo, del derecho constitucional, que es el más importante, el derecho tributario, porque origina, digamos, los ingresos que va a hacer que toda la máquina funcione, o también puede ser el derecho civil, ¿no? Pero hay uno que también es el derecho procesal, ¿no? Y el derecho procesal tiene que ver directamente con los procesos jurídicos. Una vez a un amigo que estudia justamente derecho, del derecho procesal, puntualmente le pregunto qué cosa es el derecho procesal y creo que nadie me lo ha respondido con esa claridad. Me dijo, ¿tú has leído el proceso de Kafka? Y le dije que sí. Pues el abogado procesal intenta hacer de que los procesos no sean kafkianos. No sean un enreo absoluto, ¿no? En donde nadie sabe de qué me acusan ni por qué, ¿no? Y que simplemente me llevan por diferentes oficinas, ¿no? Para decirme que esto es mucho más grave, esto es mucho más grave, etcétera, y nadie sabe, ¿no? Cuál es el procedimiento para sacarme de ahí o para terminar de meterme, digamos, en la cárcel. Entonces, me hace pensar justamente en todo lo contrario a un ducto, una enredadera, porque es la metáfora de justamente cómo no deben ser los procesos jurídicos, ¿no? Pero aquí están justamente en esta, digamos, se puede decir, diálogo entre pedestal y objeto, ¿no? Lo cartesiano, se puede decir, lo em, racional en extremo y lo que más o menos sigue su propio camino, ¿no? Incluso si estuviera, como en este caso, cerca de formas, ¿no? Más o menos octogonales de la arquitectura. Em, pero lo que enreda aquí son constituciones de diferentes épocas. Esta, por ejemplo, si no me equivoco, es de 1821. Yo no sabía que Colombia había tenido pues, 10 constituciones a lo largo de la historia republicana, me parece eso un exceso. Las más importantes, las que más o menos la gente de historia conoce, son las tres últimas, ¿no? Esta es la tercera, ¿no? De 1821, que le llaman la Constitución de Cúcuta. Pero él, el artista que manda es coleccionista también de antigüedades y varias cosas, entonces cuando las encuentra, este es creo el final, pero también pueden haber facsimilares, la guarda por un tiempo y después la convierte en parte de su trabajo artista. Aquí esta está encerrada aquí. Acá tenemos uno, me parece que era en
1863 y era de Maní, sí, en los Estados Unidos de Colombia, ¿no? En el liberalismo radical, que para él es la constitución más importante por la performance que tiene a las constituciones anteriores, era la más laica, la que le quita el protagonismo, digamos, religioso a las constituciones anteriores, y al ser, digamos, liberal y federalista, hay una historia que probablemente es falsa, eh, pero se ha hecho verdadera con contarla tantas veces en diferentes momentos, en diferentes textos, que dicen que la constitución llegó o se la enviaron al narrador, al escritor, poeta Víctor Hugo en Francia. Y él había dicho, después de revisarla, que era una constitución para ángeles. ¿Sí? Siento la más laica, digamos, ¿no? La referencia religiosa hizo que en la primera versión de esta pieza la constitución estuviera como formando, digamos, un ave, ¿no? El libro abierto era con un ave volando, con lo que era referencia, digamos, a esta idea, digamos, de las alas, que también están allí en esa otra pieza, ¿no? Le llamó Ángel Caído precisamente a esto porque esa constitución no duró más que un poquito más de 20 años y fue sustituida por la de 1886, que era la de la hegemonía conservadora, que era, ¿no? La de Núñez, ya que ha durado más tiempo en el país, más de 100 años, de 1886 a 1991, si no me equivoco, y que ha tenido durante todo ese tiempo no más de 20 reformas, ¿no? O enmiendas. La del 91 tiene 30 años y tiene más de 50 enmiendas. O sea, le han dado, digamos, si le compré eso, ¿no? La han hecho tantas modificaciones que la forma en que coloca la Constitución del 91 es esa regla que está colgando hacia arriba. Lo que ha hecho aquí es deshojar, digamos, la Constitución del 91, pegarla sobre esta tela y hacerle un montón de enmiendas, es decir, cicatrices, óxido, rupturas, embarmes, ¿no? Justamente hablando de esta idea de una constitución, ¿no? Golpeada, ¿no? Enormemente golpeada, modificada, ¿no? El ministerio. Eh, es por ahí. Hay una cosa que me interesa mucho también de esta cosa de la modernidad y le interesa también a Germán muy, muy fuertemente. Esta relación entre lo jurídico y lo ecológico la vamos a ver en una noción que tiene que ver con el inicio, digamos, de las reflexiones sobre el Estado moderno, que se llama la filosofía del naturalismo. Es el término que toma, es una mezcla de latín y castellano, pero es como la justicia natural. Hay una corriente que es lo que inician la reflexión sobre los estados, me refiero a Thomas Hobbes, me refiero a Jean-Jacques Rousseau, ¿no? Em, que básicamente va a pensar que entre derecho y naturaleza hay una relación íntima, muy cercana. Quiere decir que digamos, en contraparte están los positivistas que piensan que las leyes son artificiales y hay que crearlas para, digamos, conducir a la sociedad, ¿no? Y el comportamiento social. Pero los naturalistas pensaban que no, que lo que hay que hacer es interpretar, eh, digamos, se puede decir, los derechos naturales que tienen los seres vivos y por tanto los seres humanos, bla, bla, que ellos están allí. Es casi como la perspectiva de pensar, y ahí viene, ¿ah? De la ciencia, que es una ley, por ejemplo. El concepto de ley se establece mucho mejor en la ciencia. ¿Por qué? Porque en el siglo XVII, a fines del siglo XVII, tienes a alguien como Newton, que lo que hace es establecer una cosa que él llamó principio, pero todo el mundo llamó ley, que es los principios, digamos, de la gravitación universal, y son las leyes de la gravitación universal. Y estas cosas no es que él se las inventó, sino las vio, las descubrió, se puede decir, en la naturaleza, ¿no? Pero le precedía. Por eso caen los objetos, ¿no? Al suelo. No es que el Newton se le ocurrió la idea y a partir de ahí empezaron a caer. Entonces, esta idea de que descubrir una ley de la naturaleza es encontrar
se puede decir algo que estaba allí y que solamente le has dado nombre o lo has escrito para los demás, era la idea de ley, científicamente hablando. Y en muchos aspectos, los biólogos de la historia natural, el nacimiento de la historia natural, pero así también los teóricos del Estado van a querer descubrir leyes, cosas que estaban allí, ¿no? El derecho a la vida, el derecho no sé qué. O sea, ¿por qué? Porque todos vivimos de pronto en el planeta, ¿no? Y eso debe ser una ley. Entonces, encontrar esa justificación natural a una serie de cosas que fueron realmente construidas y artificiales, ¿no? Pero que consideramos absolutamente existentes, aun si un Estado no te lo otorga, ¿no? Por eso se habla también de derecho internacional, se hablan de todas estas formas también de justnaturalismo que tienen que ver, digamos, que son casi los abuelos, se puede decir, de las declaraciones de los derechos universales, ¿no? Del ser humano, etc. Eh, pues esto que me parece interesante, como parte de Newton, Newton lo que hizo es la ley de la gravedad, vamos a decir, los principios de la gravedad, y la gravedad es una cosa que está muy presente en el trabajo de Germán, no solamente aquí. Todas esas estructuras que decíamos de la enredadera, ¿no? Y de esta cosa cartesiana encima, que parecen pedestal y escultura, no están sostenidas por ningún clavo. Están colocadas allí y lo que lo sostiene es el equilibrio y la gravedad. Y cuando hablamos también de gravedad, hablamos también de la gravedad de un delito, de la gravedad, o sea, del peso, o del peso de la ley, ¿no? O sea, todas estas metáforas están como muy presentes en el trabajo de Perman en general. Allí creo que me parece que el código sí esto a ordenar, digamos, su primera convivialidad entre las personas. Y el otro elemento que está por allá, un poquito, son de diferentes épocas. Algunas son muy recientes, otras tienen algunas decenas de años, como estas, ¿no? Yo hablo muy rápido, discúlpenme, pero pues así soy. Y entonces, si es que tienen algún comentario, si es que quieren hacer alguna observación sobre lo que están viendo aquí en estas piezas y las esculturas, o sobre lo que estoy diciendo, pues cualquiera mira y me iré hablando solo. Luego horas. Yo te sé, sí. ¿Cómo es que no dobló en hierro cuando hizo de Priori? No, la pieza ya existía, la caja ya existía. Lo que hace es colocar estas trozos, digamos, de la enredadera, que ya está cortada, y hacer unas ranuras para ver cómo encaja de tal manera que no termina cayendo, ¿no? O sea, lo único que hace son payudas en las copas, digamos, llenadas para colocar a la estructura, pero la estructura ya está hecho con el libro de dedos, ¿no? O sea, la caja se fue. Sí, se puede sacar ese priva y esto decae. Sí. Ujú. Pues también hay una cosa en juego que en la discusión curatorial, de Buenaventura y la escuela concreta, con Carlos, allí es también jugar con las sombras, que parece lo de esta disposición. Germán es un artista que yo, que cuando converso con él, le digo varias veces, y lo he dicho, que si uno diría, pues, hay una entrevista que le hacen a Michel Foucault en los 80s, pocos años antes de que muriera, en donde él habla de ser el yo minimalista. O sea, se refiere a sí mismo como un minimalista. Pues yo creo que Germán es un maximalista. O sea, si le hubieran permitido, si le hubieran dado la posibilidad, él hubiera llenado paredes y techos, ¿no? ¿No? Y nos hubiera dificultado el paso por la sala. Pero de hecho aquí ha habido, digamos, una negociación curatorial para dar justamente espacio, por lo menos, ¿no? Entre las piezas, ¿no? Y de hacer justamente que haya mucho más respiro, ¿no? Que no es común. Yo fui curador de Dior Muestra individual hace como unos 5 años, y pues la elección fue tenaz, ¿no? Para poder lograr, digamos, que haya visibilidad de las obras autónomamente hablando. Pues lo otro es, el otro elemento que me parece importante, y
hablando justamente de estas piezas hechas en resina, es esta sensación de cuerpo, ya no cuerpo entendido, digamos, cuerpo cierto en el sentido, digamos, de un predio, ¿no? De un territorio, de un terreno, sino en términos de cuerpo de humanidad, ¿no? Y pensada también como si fuera una crisálida, digamos, como algo que brotara de la tierra. De hecho, para hacer estas piezas, lo que hace es apisonar tierra, darle la forma del cuerpo, ¿no? Y colocar sobre estas las hojas mismas que llena con esta resina. En algunos casos se ve positiva, se puede decir, porque uno puede ver el tallo, un volumen, y en otras, porque lo que ha hecho es retirar la hoja, ¿no? Y dejar la huella, digamos, de la hoja al revés, ¿no? Que tiene que ver con algo que vincula con la fotografía, que también hace protegida. Esta muestra es casi completamente escultórica, instalativa, ¿no? Pero es sumamente multifacético su trabajo, en realidad. Y otra de las cosas que caracteriza el trabajo de Cremant es que lo vimos en las constituciones. Es una persona que va por anticuarios, ¿no? Y se interesa, es coleccionista. Pues también de artes visuales, pero sobre todo de objetos antiguos. Y uno de los rasgos también que tiene ese coleccionismo es que se interesa por las cosas que nadie más entonces. Fotos anónimas, ¿no? Eh, Cosas que de alguna manera, digamos, no llegan a cifras exorbitantes precisamente por eso. Entonces, por un tiempo, él lo que hacía también interesado en las esculturas que tienen como una especie de tradición colonial, pero pueden ser siglo XVIII, XX, incluso religiosas. Estas muchas veces son robadas de los conventos, de las iglesias que se encuentran, y para evitar justamente una especie de identificación, ¿no? del patrimonio, ¿no? que ha sido robado, lo que hacen muchas veces los ladrones es cortarlas. Acá tenemos trozos, digamos, de estas esculturas religiosas, de Cristos, otros santos, etcétera. Él tiene varias, pero él no las ha cortado, las ha comprado portadas, otras. E incluso haciendo esta especie de, se puede decir, investigación policial en donde apenas encuentra una pieza en un lugar, se va a otro anticuario, ¿no? Entonces una parte la puede encontrar, qué sé yo, en Envigado, otra en Medellín, etcétera, y va tratando de armar, ¿no? Otra vez el cuerpo, o sea, en sus dimensiones o en sus partes. Por supuesto, no siempre, ¿no? Lo consigue, raras veces, creo yo. Entonces, en este caso hay un cuerpo que sí pertenece a este, pero no tiene cara, ¿no? Y ni tampoco brazos, ¿no? Y eso se va a ver en varias de las piezas, no tanto en estas, pero en exposiciones previas, mal, en donde ya trabajaba con esto. En este caso, uno podría pensar que también que se está hablando de este cercenamiento, igual que los árboles talados, ¿no? Esto también en madera, ¿no? Pero aquí se está hablando también de vidas, de personas. Entonces, esta referencia está allí, pero no es la que más le interesa. Lo que le interesa a él en este caso es pensar estos cuerpos como formas que ha tenido la criminalidad para burlarse de la ley, que se puede decir. Porque al trozarlos y repartirlos es más difícil, digamos, y dar con la procedencia, puede decir, ¿no? Eh, Aquí también hay otros vídeos de y son lidia de texto, y están, pues aquí ya estos elementos que vimos abajo hechos en papel. Los que están construidos en papel tienen una base, digamos, de papel que envuelve el esqueleto de estos ductos que se usan evidentemente para eh, la ventilación, ¿no? Para justamente evacuar el humo, ¿no? De las cocinas, etcétera, en los restaurantes, ¿no? Hechas muchas veces manualmente, que él ha confeccionado también a partir de estos alambres, muy parecidos a estas cosas, digamos, de los amarres, de los que sí son para la ilustración también, y en este caso, hablando justamente de estos conductos regulares, que es el título de esta serie. Los conductos regulares que tienen que ver, como les decía, con el derecho procesal, ¿no? Em, y hablando justamente de que en medio de estos conductos regulares tenemos estas piedras, digamos, ¿no? Que han, se puede decir, por un lado, esa legalidad, ¿no? Que los deberían oler, por decir así. Esa piedra también tiene de eso. Y el resto, las que tenemos en papel, por ejemplo aquí,
como en la parte de abajo, si no me equivoco, en ese caso son documentos que tuvo que reunir para poner en evidencia la denuncia que estaba haciendo, porque es una denuncia penal y otra contenciosa, si lo voy haciendo en los términos jurídicos, ¿no? Con los que Germán me ha hablado por teléfono durante varias horas comentándome los detalles de todo este proceso en los últimos años. Entonces, tiene una frase que usa siempre en muchos contextos, no solamente artísticos, sino en general, ¿no? Dame los hechos y te daré el derecho. Entonces, esta es una frase que se utiliza justamente para decir que si no hay evidencias, ¿no? Que si no reúne material probatorio, fotos, ¿no? Todo ese material lo que tuvo que aportar en cientos de páginas, digamos, ¿no? Para poder hacer las denuncias que hasta ahora siguen en curso. ¿No? Estoy hablando de varios años, desde el 2016, 17, que empezó el proceso hasta ahora, ¿no? Y por supuesto que hay varias denuncias. Una tiene que ver con una denuncia ecológica, ¿no? Que vaya, digamos, a las entidades pertinentes que tienen que ver con la protección del medio ambiente en Antioquia, ¿no? Correlliofe, me parece que se llaman. Y otras que tienen que ver con la usurpación de su terreno, ¿no? Cosas que ya iban avanzando mucho más rápidamente. Entonces, todo esto va a tener papeles jurídicos, el plano de su finca, los datos justamente de las escrituras notariales tal y como están, ¿no? La adquisición, ¿no? del cuerpo cierco, digamos, de las hectáreas que tiene esta finca, que es una reserva ecológica. De hecho, tiene un proyecto ecocultural que se llama La Cañada, ¿no? Que, digamos, en proceso, digamos, de consolidación y expansión, involucra también la actividad de artistas en residencia a futuro, ¿no? Para realizar proyectos ecológicos artísticos allí. Y por supuesto, la atracción expedizo para poner en evidencia la tala del helado, ¿no? Y en la parte de abajo, los ductos McGill van a estar formados por páginas de esta revista que se llama Jurisprudencia y Doctrina, que es una revista, pues, en el ámbito de las leyes, ¿no? Todos los despachos de estudios de abogados tienen colecciones enteras de esto. Y lo que va a hacer es una especie de compilación de procesos, ¿sí? De diferentes juicios que han tenido lugar, que cerrado, que sea, digamos, declarado ya cerrados, con culpables o no, ¿no? Se puede decir sentencias. Y eso también que es parte justamente de su investigación. No todos son temas ecológicos, también otro tipo de procesos. Y es también de estas páginas el que ha hecho varias de las piezas que, si no me equivoco, están aquí o en otros lados, como los ductos que vimos en el piso primero. Y eso, yo no sé si tengan alguna pregunta o si quieran hacer algún comentario. Bien, ¿cómo está? Pues yo tengo una inquietud con respecto sobre toda la obra que está detrás tuyo. Son como unos especies, pues yo lo relaciono con una especie de sarcófagos, con una historia y con una relación. No sé si Germán en algún momento pensó en esa relación con ese tipo de sarcófago, con ese ser ausente que está contenido en un sarcófago. No sé si podrías hablarnos un poquito de esa pieza. Sí. O sea, tanto esta como esta y esta tienen como antecedentes en el trabajo de Germán. Yo creo que él estaba pensando en muchos aspectos en la crisálida, en la transformación. Vimos abajo, por ejemplo, unas pequeñas piezas que son unos libros que están en unas repisas, en donde vemos un escarabajo, ¿no? Esta presencia del escarabajo está en otras piezas. Durante muchos años estuvo trabajando en esta idea. Y pues para resumirlo diré que es un símbolo de transformación, de metamorfosis. En Egipto era un dios que estaba vinculado después a Cristo, porque pensaba justamente la transfiguración. Entonces él estaba hablando de estas crisálidas, ¿no? Y estas hojas de alguna manera
que están presentes en la finca donde vive, decidió, digamos, como trabajar con esta idea del cuerpo, de la mortaja, si quieres tú, también como un sarcófago, ¿no? Vacío, ¿no? Que es donde ya no hay cuerpo. Para mí como que hay alusiones también a la violencia, se puede decir, y en este caso a esta idea del cuerpo vinculado con el territorio, ¿no? De algo que puede crecer y brotar allí. O sea, pensar justamente esta idea del terreno, ¿no? Usurpado, se puede decir, ¿no? De su propiedad. Por supuesto que hay una cosa que tiene que ver directamente con la expropiación privada, pero también hace un eco a toda la historia del despojo en Colombia, que tiene unas connotaciones, digamos, sociales, políticas, culturales muy fuertes, ¿no? La forma en que se le ha quitado la tierra al campesino, ¿no? Ejerciendo violencia, ¿no? En este caso, por supuesto que es distinta la connotación, ¿no? Es alguien que ahora sí se está dedicando más a ser campesino, digamos, desde que tiene la finca, ¿no? Pero que ha tenido mucho más herramientas y posibilidades lo voy a decir con un término que tiene unas pésimas connotaciones, pero lo voy a decir en el buen sentido, de la autodefensa, pero la autodefensa de sus propios derechos, o sea, la idea justamente de que ya que el sistema no está funcionando, ¿no? Y que por lo general los abogados me van a sangrar, digamos, económicamente, ¿no? Sin conseguir nada, yo tengo que básicamente instruirme, ¿no? En toda una serie de terminologías y formas de figuras jurídicas que hacen justamente que una de estas muestras sea posible. Porque creo que el conocimiento que tiene de alguna manera de una serie de elementos del derecho lo hacen pensar en las metáforas, ¿no? Que estos elementos del derecho tienen, ¿no? Y entender mejor justamente cómo es que puede, de alguna manera, se puede decir, defender sus derechos, ¿no? Como persona, que también es un concepto no solamente teatral, sino jurídico, ¿no? Para poder hacer frente a la injusticia, que no solamente ha tenido que ver, digamos, con las personas lindantes con su terreno, los propietarios del predio al lado, ¿no? Que se tomaron parte de su terreno y talaron estos árboles, sino también con lo contencioso, como él dice, que lo contencioso es la parte administrativa de la justicia que no funciona como debería funcionar y funciona por corrupción, por intereses, digamos, personales o también por ambiciones políticas. Las dos cosas muy amarradas. Él ha tenido que lidiar también con esa parte, en donde ha iniciado procesos, digamos, para denunciar también la actividad administrativa, ¿no? Que no está cumpliendo su labor. Y esto lleva, pues, como digo, casi 10 años, va para los 10 años, ¿no? Desde que ocurrió. Entonces, esta aparición de alguna manera como experiencia de vida, ¿no? En el artista, la ha ido como tomando de la mano también, ¿no? Con un proceso creativo, ¿no? Que es sumamente complejo digamos, en las elaboraciones teóricas que él está poniendo en cada una de estas piezas, ¿no? A partir de una experiencia personal. Eso. A ustedes, no les escuché, disculpen si estaba hablando rápido y no los puedo evitar.